Hola, bienvenidos a Aguja de Opinión, un programa en el cual tocaremos temas de índole político, social y de la actualidad que vive nuestro país. Tendremos también la participación de destacados profesionales que nos ayudarán con su opinión a darnos más luces sobre los temas que trataremos aquí en nuestro programa. Quiero indicarles también que este programa sale por el auspicio y patrocinio de Grupo Exclusivo, Agencia de Publicidad y Marketing Digital. Estudio Jurídico Sánchez y Sánchez, el doctor Javier Sánchez Holguín, con 40 años de experiencia en el ámbito legal. Negolevel, expertos en el área tributaria, administrativo y contable que le ayudarán con los trámites de pagos de multas que tengan con el SRI. Relexa, asesoría y patrocinio jurídico. Olvídese de gastos y trámites legales porque con Relexa es todo prepagado. Este programa también está siendo grabado en los estudios de Ponte 11, Ecuador. Soy Hernán Luna y les doy la bienvenida a Aguja de Opinión. Damos la bienvenida a cada una de las personas presentes. Aquí en el estudio tenemos al abogado César Alarcón, que es abogado de profesión, ex servidor público para el CNE, Ministerio del Ambiente, Asamblea Nacional y municipios de Quevedo, Montalvo, Salitre e Isidro Ayora. También contamos vía telemática con la participación de Cira Fernández, ex docente universitaria por más de 30 años, investigadora de la Universidad Técnica de Machala, luchadora incansable por los derechos de la mujer y los jóvenes y vicepresidenta del Partido Socialista Ecuatoriano. También vía telemática tenemos a Hernán Rivadeneira, que es ingeniero en sistemas, miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Ecuatoriano. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la consulta popular. El presidente ha llamado a una consulta popular para este mes de abril, el día 21 exactamente. ¿Qué opina usted sobre esta llamada consulta popular? Primero que es una consulta que no tiene razón de ser, partiendo de que el costo país, en estos momentos que se habla de una crisis económica, esta consulta se va a invertir, no se va a invertir, se va a gastar 60 millones de dólares. Es de un dinero que bien puede servir para otros menesteres inmediatos como la salud, la educación que no puede esperar. Entonces, ¿hay para qué invertir en este país? Pero más allá de eso, el tema de la consulta donde hay temas de contrabando, ahí se quiere meter contrabando. Entonces, frente a un aceptar de la gente que las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, salgan a las calles a proteger a la ciudadanía, supuestamente, porque la violencia no ha terminado. Más allá de eso, nos quieren meter este tema del trabajo por horas. Y es el tema que tenemos que preocuparnos todos los ciudadanos, tenemos que preocuparnos y seriamente. Y los trabajadores más que nada, los trabajadores estables. Porque esta aprobación del trabajo por horas va a permitir que los empresarios le den la facilidad para que ellos despidan a sus trabajadores. Porque para ellos va a ser el negocio, el mejor negocio, pues. Luego que despidan a sus trabajadores, simplemente procederá a contratar por horas. Y esto significa precarizar la labor de los trabajadores. Consecuencia, no podemos estar de acuerdo con la mayoría, yo diría, de preguntas. Una, porque puede la Asamblea tranquilamente tratarlas, reformar leyes y evitar este gasto. Y la otra, porque nos quieren meter contrabando en que se acepte el trabajo por horas. Consecuencia de ello, yo creo también que este gobierno llama a la consulta un poco para mantener su popularidad, un poco para tener vigente su figura, ya que pretende ser nuevamente candidato a la presidencia. Y entonces, ese es el otro propósito que le trae a él llamar a esta consulta popular. Ya, usted entonces, en otras palabras, es una consulta mentirosa, para resumirlo, que tiene algo amañado en la cual están buscando la reelección del actual presidente, pero también está algo escondido en las mismas
como ya usted lo manifestó, porque me adelanto, bueno, esa era una pregunta que les iba a hacer a todos ustedes sobre el trabajo por hora. Es algo en la cual tiene que tenerse mucho cuidado con eso de ahí, porque se va a perder la estabilidad laboral y el perjuicio para todos. Ahora continuamos con el ingeniero Rivadeneira. La misma pregunta. ¿Es válida el llamado para esta consulta popular? ¿Cuál es su opinión, por favor? Hay un análisis dentro del Partido Socialista Ecuatoriano que se ha inscrito para que la consulta popular en la pregunta E en cuanto a a la precarización, como ha dicho el abogado, a la precarización laboral, es indudable que las horas de trabajo van a ser así. No existirá una estabilidad laboral para los trabajadores del Ecuador. Por lo tanto, las preguntas en cuanto a al combate del crimen organizado, a la intervención de las Fuerzas Armadas, deberían ser muy bien analizados por la ciudadanía, por las organizaciones, por la opinión pública en cuanto a si estas son viables con el antecedente que acabo de mencionar, que es una estrategia global de los países y de las organizaciones para controlar, para financiar, para intervenir en nuestros países de la región. Perfecto. Bueno, adelantándonos, entonces viene nuevamente la pregunta. El trabajo por horas, prácticamente casi lo han dicho ustedes todo, la opinión, pero ¿qué más hay de fondo con esta pregunta? Comenzamos con Cira Fernández, su opinión sobre la pregunta que va a haber en la consulta sobre el trabajo por horas. La pregunta del trabajo por horas es también una imposición desde el exterior. Y se produce cuando los organismos internacionales tratan de controlar al sector social de cada uno de nuestros países, fundamentalmente al sector social pobre. Y son dos estrategias, una la precarización del trabajo y otra la militarización de la sociedad. Nosotros decimos que a partir de la pandemia, desde el 2020, se preveía que nuestra población iba a empobrecer. Y realmente, como así sucedió, nosotros tenemos ahora un 21%, cerca de un 21% de extrema pobreza. Y fundamentalmente esta ha recaído en los jóvenes. Entonces, los organismos internacionales suponen que esta es una forma de paliar, articulando a un trabajo precario a los jóvenes para que puedan ellos tener algún ingreso. Eso no va a suceder así, y si es que nosotros tenemos los militares en las calles y militarizamos nuestra sociedad, de hecho nosotros vamos a tener un impedimento para que el momento en que la explotación suba y la masa joven, los trabajadores jóvenes tengan que protestar, no puedan salir a las calles, porque serán reprimidos, obviamente. Entonces, nosotros decimos que estas estrategias, estas imposiciones, estas leyes que vienen dictaminadas desde fuera, eh, tienen un solo objetivo, que es una estrategia neoliberal para dominar y contener las convulsiones sociales que se pueden dar y que ellos saben que van a haber esas convulsiones sociales debido a la pobreza, a la precariedad en la que está viviendo mucha gente, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Entonces nosotros buscan ellos espacios para beneficiarse ellos de esto y contener la protesta social. Entonces, la precarización del trabajo viene a ser también una forma de enganchar a ciertos jóvenes para paliar de alguna manera esa necesidad de recursos y mantenerlos de esa manera atados a un trabajo que no debería, no es bien pagado, no tiene el seguro social. Entonces, nosotros decimos, estamos retrocediendo en la historia. Nosotros hemos luchado para que hayan los beneficios sociales, los beneficios económicos para los trabajadores, para los hombres y para las mujeres. Sin embargo, vamos a retroceder aceptando que en este literal E se acepte el contrato de trabajo por horas trabajo. Perfecto. Abogado, ¿alguna acotación más al respecto de el trabajo por horas, lo que va a perjudicar a la clase laboral
Los que se van a beneficiar en este caso son los grandes empresarios. Toda la lucha que se ha hecho, que se ha logrado para la estabilidad laboral, para los beneficios que han peleado los trabajadores, entonces todo eso se va a perder. Mire, la calidad del gobierno es un gobierno que pertenece, que responde a los intereses de la gran burguesía ecuatoriana. El gobierno Noboa es un gobierno de los empresarios. No estoy hablando de que recién es este gobierno. Todos los gobiernos han sido representantes de los empresarios y de la banca internacional. Entonces ellos gobiernan para sus intereses. ¿Por qué nos elevaron el IVA al 13%? No es para perjuicio de ellos. Ellos no son los que pagan esa diferencia. Ellos no pagan nada. Ellos descargan todo en hombros de la gente, de la ciudadanía. Consecuencia, él lo que hace es responder a los intereses de la banca internacional, de los empresarios nacionales. No es como aquí la amiga, la doctora dice que le vamos a dar la oportunidad a los jóvenes para que trabajen aunque sea por horas. Ese es un tema secundario. El tema principal que debe preocuparnos a todos es el problema de que el momento que se le apruebe el trabajo por horas, los empresarios van a tomar medidas urgentes en despedir a los trabajadores estables y quitarles los derechos. Y a partir de ese momento los van a contratar por horas. Ese es un perjuicio a los derechos laborales. Eso sería inconstitucional, claro, por supuesto. A través de la consulta, eso significa que la gente le va a aceptar. Por eso es que la campaña debería ser en contra de esta pregunta, fundamentalmente que no, o sea, a favor del no. Ya, en este caso, entonces, lo que usted dice, al contratar por horas, quiere decir que los trabajadores estables están en un peligro de perder esa estabilidad que han tenido. La contratación por horas quiere decir que de pronto no va a tener remuneración de 13º, 14º, no va a haber liquidación, ningún beneficio. O sea, te contrato, como quien dice, a plazo fijo, haz esto y se acabó. Así. Ahora, continuando también asimismo con el ingeniero Rivadeneira, una acotación al respecto sobre el trabajo por horas. Sí, solo quería mencionar algunas cifras de las cuales evidencia que el poco trabajo que existe en el Ecuador, la poca empleo formal que existe en el Ecuador, porque 36 de cada 100 ecuatorianos en el Ecuador tienen empleo pleno. Es decir, quieren de los 36 empleos plenos que al menos trabajan 40 horas semanales y tienen un salario básico, quieren que trabajen por horas. Es decir, una total precarización que lo impide el artículo 327 de la Constitución. Se prohíbe precarizar e intermediar y tercerizar la actividad laboral en el Ecuador actualmente. Entonces, el gobierno actual quiere enfocarse en esos 5 millones de personas que están precarizadas o que están en el desempleo, pero no por culpa de esos mismos trabajadores, sino por la política neoliberal que tenemos en el Ecuador desde hace más de 40 años. Por lo cual es importantísimo defender el empleo, defender los contratos que tenemos actualmente, los cuales se vuelven indefinidos después después de 3 meses de ser contratados los trabajadores. Es importantísimo que este empleo sea defendido y que no se precarice más de lo que ya existe, el poco empleo pleno que existe en Ecuador. Esa acotación quería hacer porque el contrato a plazo fijo que va a ser propuesto o que está siendo propuesto en la consulta popular por primera vez en el mismo empleador y para el mismo trabajador, sin duda es lo que usted menciona, que no tendrían ni 13º, ni 14º, ni liquidación, ni ninguna logro, ninguna de los reivindicaciones que
tenido los trabajadores en el Ecuador. Mire, hay otra situación también en la cual va a pesar mucho. El momento en que estemos nosotros en las urnas para votar por esta consulta popular es una opinión personal que se la voy a manifestar a ustedes y quiero que me la respondan. Para mí, la mayor parte de la gente no sabe votar y lo ha demostrado en elecciones anteriores. Para mí va a existir un problema bastante grande al momento de elegir las preguntas, votar sí o votar no. Pienso que eso es un problema bastante grande para el país, porque vamos a estar a la expectativa de que si el que no sabe votar vota un sí en vez de un no, y el que en vez de votar un no por un sí. Entonces, la pregunta está aquí ya lanzada. Abogado Alarcón, ¿qué opina usted? Bueno, a veces como que creemos que la gente no sabe votar, pero ya en la práctica creo que es lo contrario, la gente sí sabe votar. Y lo único que nos queda es plantearle a la gente, informarle a la gente cuál debe ser la postura. En todo caso, si nosotros lo hacemos una campaña adecuada sobre los temas en particular, porque hay preguntas que podrían pasar, o sea, pero fundamentalmente las que nos interesa que no, por ejemplo, que no pase el tema del trabajo por horas. Entonces, todo va a depender de la campaña que hagamos. Sí, perfecto. Con Cira Fernández también su opinión al respecto, por favor. Es importante instruir a todos, a la mayoría, cómo deben votar. Y de hecho nosotros tenemos que, en forma enfática, decir que el literal no votar, no. Literal que se articula a la precarización del trabajo, votar no. Porque obviamente nosotros, como decía el compañero, puede ser que algunos o la mayoría de la gente vaya y vote automáticamente. Entonces, para que no suceda eso, hay que decirle no. Eh, que piense bien en la consulta, que el literal va a precarizar el trabajo de los jóvenes. Usted que nosotros estamos tratando de defender a esa juventud que es la que ha ingresado al crimen organizado, esa cantidad de jóvenes que están en ese sector. Nosotros decimos, ¿cómo defender? Por eso nosotros decimos, mire usted que la propuesta de Novoa, en vez de hacer una propuesta de complementaria de beneficio social para los, especialmente, lo tenemos ya bien detectado. Los jóvenes son los que están en el espacio más precarizado de nuestra sociedad ahora. Los jóvenes de los sectores populares sin trabajo, sin estudio, ¿no es cierto? Y a veces articulados a grupos delincuenciales. ¿Cuál es la actitud que debe tomar el presidente? Nosotros no hemos escuchado eso y de eso nosotros también tenemos que reclamar, no solamente que se hagan estas consultas que no tienen ningún oficio, sino cuestiones que deberían hacerse. Por ejemplo, yo decía, hasta este momento no ha articulado el presidente un trabajo con los municipios. No los municipios manejan todas los barrios, a los presidentes barriales, los comités barriales, manejan los municipios. ¿Por qué no comenzar intensivamente una educación para poder nosotros contribuir a reorientar familias, para dar oficio a los jóvenes, etcétera? Porque si no pueden ingresar en la universidad, tendrá que buscarse un espacio en donde ellos se encuentren ese alivio. Nosotros decimos, nosotros no conocemos ese programa. Entonces, y además de eso se quiere precarizar el trabajo de los jóvenes, entonces tenemos que decirles a los jóvenes que no, pues que eso está en contra de lo que el mismo presidente había propuesto en su campaña. Él va a dedicarse al trabajo social, va a dedicarse a reivindicar a los jóvenes, especialmente habló de los jóvenes, pero esa no es reivindicación de los jóvenes. Entonces, nosotros estamos contra la precarización del trabajo y por lo tanto tenemos que decir no a la literal de la consulta. Perfecto. Ingeniero Rivadeneira, ¿su opinión también al respecto? Debemos decir que el Partido Socialista Ecuatoriano apoya estrictamente la creación de fuentes de empleo, pero rechaza tajantemente la regresión de derechos laborales. En este sentido,
la gente sí sabe votar. No se puede atribuir a los votantes, a los ciudadanos, el problema de la elección de autoridades y de gente que no conoce realmente la vida del trabajador, la vida de las mayorías. Es necesario hacer una campaña muy grande. Lamentablemente va a haber muy poco tiempo. El Partido Socialista Ecuatoriano se ha inscrito en ese sentido para votar no en la pregunta E del referéndum, que habla sobre los contratos por horas, pero evidentemente en el siglo XXI que estamos es indispensable la comunicación, el informar a la gente a través de las redes sociales, a través de campañas que estamos procurando hacer a nivel nacional y a nivel internacional para que sepan qué está sucediendo en el Ecuador con la pretendida precarización laboral del presidente Noboa. Perfecto. Abogado, dentro de esta famosa consulta popular en el ámbito jurídico, usted es un experto en esto de aquí, dice que hay enmiendas y reformas. Si es una enmienda, ¿es una reforma o no? A ver, como su nombre lo indica, enmienda, enmendar. Enmendar significa, como dice, pegar, aumentar. Entonces, ya no es una reforma. Una reforma es integral. La reforma es una reforma, es un aspecto integral de uno de los artículos que se quiera reformar. Claro, sí, porque dentro de la misma hay, como dicen, una enmienda y después se salen con reforma. Entonces, ¿qué mismo es a veces? O es enmienda o es reforma. Entonces, quiere decir que, como usted había manifestado que es una consulta mañosa, entonces está algo escondido, entonces, para eso. Por eso le estoy diciendo que es necesario que analicemos adecuadamente el contexto en general para poder nosotros poder orientar, porque somos los entes que mayormente no entendemos la situación y estamos en la obligación de orientar a la gente en qué debemos votar, porque también hay cosas que podemos dejar en libertad que la gente elija o no. Claro. Pero en temas de importancia es nuestra obligación orientar cómo debe la gente votar. Claro, en este caso tiene que ser así porque si nosotros queremos el bienestar para que el país salga adelante, debe enseñársele a la gente, indicar, sabe que es esto, el beneficio es esto de aquí. Si votas por acá es un perjuicio para nosotros, para los trabajadores, etcétera, etcétera. Algo también quería indicarle a los tres, viendo por redes sociales, dicen que hay la posibilidad de que esta famosa consulta no se dé, por cuanto se va a gastar 60 millones y solamente hay 40 millones. Al no tener el dinero completo, hay la posibilidad, existe esa posibilidad de que no exista dicha consulta. Ingeniero Rivadeneira, para usted. Consideraría que ya que hay la posibilidad de que se enmienden o se reformen algunos artículos de la Constitución, sí se daría esta consulta, no solo por razones económicas, sí se daría, sino por eh, razones políticas también. El presidente de la República actual eh, estaría en una posibilidad de ver cómo está la situación política del Ecuador y dependiendo del resultado, según las últimas encuestas, la consulta popular ganaría en todas las 11 preguntas, pues sería un apalancamiento para que el presidente Noboa sea reelecto en las próximas elecciones del 2025. Por lo tanto, consideraría que se harían todos los esfuerzos, al menos del gobierno, para que esta consulta se realice a pesar de lo que circula en redes sociales. Hola, compañera Cira Fernández, su opinión al respecto. Sí, yo creo que lo que circula en las redes sociales no es verdad. Consideramos que siendo esta una estrategia del sistema neoliberal al cual está articulado el presidente Noboa en la actualidad, esa consulta se va a dar, inclusive hay los organismos internacionales, caso de que le faltaría dinero para ello, que van a entregar recursos para apoyar la consulta. Porque como decía el compañero, hay dos cuestiones fundamentales.
Mire usted lo que es esto de precarizar el trabajo y militarizar la sociedad. Son dos cuestiones de suma importancia y que no son solamente consulta del presidente, sino que dice que hay que reformar. Ellos quieren que haga una enmienda en la Constitución, como dice, como lo prevé en el anexo 1 y también como lo prevé en el anexo 4. Son enmiendas a la Constitución. Es decir, imagínense que eso ya va a ser una letra que no podría moverse y que tiene que cumplirse rigurosamente dentro de nuestro país y quedaría ahí de acuerdo con la Constitución estatuido ya para siempre. Entonces nosotros decimos, eh, una sociedad militarizada no hace bien a la democracia. La democracia se vería lesionada. Nosotros tenemos que, que buscar no solamente la democracia en nuestro país, sino también buscar el buen vivir de la gente. Y por eso nosotros, el Partido Socialista Ecuatoriano, efectivamente ha resuelto no al literal E de la consulta que pretende precarizar e imponer el trabajo por horas a los jóvenes particulares. Perfecto. Abogado, lo mismo, por ejemplo, de existir solo parte de los 60 millones, los 40, ¿hay la posibilidad de que no se dé esa consulta o está de acuerdo en lo que dicen que de pronto organismos internacionales apoyarían con el faltante para que se dé la misma? La posibilidad de suspender la consulta, ninguna. La consulta va porque va, ese es el propósito ya establecido por parte del gobierno y por parte de quienes están atrás de los intereses que plantea el gobierno. En consecuencia, ellos conseguir 40 millones ¿cuánto? 20 millones. 20 millones. 20 millones es una cosa, es una poquedad para ellos. Así que yo creo que la consulta va porque va y para ese propósito es que tenemos que prepararnos. Ya. Una pregunta también para los tres. Ya antes de esta nueva consulta existió o hubo algunas consultas anteriores. ¿Han beneficiado al país? ¿Se ha beneficiado en algo el sector de la educación, el sector de salud, el sector del trabajo con las anteriores? Ese es el problema, pues. Ese es el problema, que aquí se engaña a la gente. O sea, que a través de la consulta, a través de esto, que eso va a mejorar, pero las cosas no han cambiado en el Ecuador. La crisis en el Ecuador cada vez se ha venido agudizando. La situación del desempleo, la crisis económica, la gente, no salimos del embatanamiento que nos trajo la pandemia. Todavía no salimos. Queremos salir, pero nos detiene los problemas económicos que ya existen. Así que yo creo que no ha beneficiado en nada todo sí, esto. lo mismo, si esta nueva consulta tampoco beneficia en nada, como ya nos hemos podido notar con el trabajo por horas. Ingeniero Rivadeneira, su opinión al respecto. Creo que muy pocas preguntas en las anteriores consultas que se han hecho en el Ecuador han beneficiado realmente a la población en general. Quisiera al menos destacar dos consultas que se hicieron, dos preguntas, perdón, que se hicieron en la última consulta, que se refieren a la no explotación del bloque ITT en el Yasuní, una pregunta que ganó en el sí y que tuvo trascendencia incluso internacional hasta el día de hoy, y también la del Chocó Andino, para lo cual estamos realmente inmersos las personas que vivimos alrededor del distrito metropolitano. Entonces, han sido en temas específicos, quiero decir, pero en términos generales, las consultas populares no han beneficiado a las mayorías, no han beneficiado en lo que deberían concentrarse los gobiernos en turno, que es en la inversión social, educación, salud, seguridad. Al estado que hemos llegado actualmente se deben a toda esta olvido que ha tenido la población tanto de sus autoridades locales como nacionales. Entonces, sí es necesario plantear y analizar fríamente si es que estos 60 millones que se van a invertir, porque coincido en que se va a realizar la consulta popular,
más bien debían invertirse en la sociedad, en la ciudadanía, en los grupos populares, en la población que necesita mucha inversión ahora que se ha subido el IVA y veo que nadie protesta tampoco al respecto, ¿no? Así es. Con Cira Fernández también su opinión al respecto. Bueno, las consultas que se han realizado en el Ecuador, digamos, acordémonos desde la consulta de Moreno, Lasso y ahora la de Moreno. Nosotros decimos, ¿cuál es el resultado de la consulta de Moreno? Realmente se pretendía de alguna manera perseguir la corrupción a los que dirigían esa corrupción en nuestro país, a los representantes de la corrupción. Sin embargo, la corrupción se ha incrementado exponencialmente en nuestro país, y no solamente la corrupción, sino la peligrosidad asociada al narcotráfico. Entonces, cero, no hay resultado bueno, ha sido resultado negativo porque no buscó o no consiguió lo deseado que es lo que es para la sociedad. Su implementación, vemos más bien nosotros que la corrupción se institucionalizó mucho más en nuestro país. Tal es el caso en el periodo de Lazo, que ya nosotros teníamos una corrupción ya tan profunda, tan acelerada, en que ya no había cabida para ninguna otra cosa. Entonces nosotros vemos que las consultas que se han realizado no han sido realmente en favor de las mayorías, no ha sido en favor de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, no han servido para sanear ninguno de los espacios. Y como decía el compañero, la defensa de las reservas tampoco están siendo atendidas. Entonces decimos nosotros, ¿cuál es lo positivo? ¿Para qué nos hacen estas consultas? Entonces nosotros vemos aquí que posiblemente esta consulta le favorezca al PLICA. Si él gana en esta consulta, le van a dar más préstamos de los organismos internacionales. Pero bueno, pues diríamos, los ecuatorianos estaríamos esperando que de esos préstamos nos dé algo, pero no va para eso. Entonces, cuando nosotros decimos esta consulta va a ganar, pero no vamos a tener una mejora sustancial de los ecuatorianos. Lo que más nos pesa a nosotros es la pobreza y la corrupción. ¿Se acabará la pobreza y la corrupción después de la consulta? Eso preguntamos nosotros y creo que estamos lejos, porque este fenómeno que estamos viviendo ahora los ecuatorianos es un fenómeno que ya lo han vivido otros países y es un fenómeno internacional que requiere de articulación internacional para poder aliviar el problema de la corrupción y de la pobreza también. Entonces nosotros decimos que en nada o casi nada nos aportará a los ecuatorianos esta consulta. Perfecto. Y antes de finalizar, el día 8 de marzo se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y antes de despedirnos, quisiera que cada uno de los aquí presentes panelistas dieran un mensaje, empezando por usted, que sabemos que usted es una mujer luchadora, ha peleado por los derechos de los jóvenes, las mujeres. ¿Cuál sería el mensaje para esas mujeres luchadoras, esas mujeres del Ecuador, mi querida Cira? Voy a hacer un mensaje a nombre del Frente de Mujeres Socialistas. Saludar a la mujer ecuatoriana en este 8 de marzo, que significa una fecha de lucha, el triunfo de la lucha de la mujer que ha venido por siglos, una lucha que busca la equidad fundamentalmente en la sociedad, la justicia y la equidad, que son dos objetivos de nuestro partido también, buscar la justicia y la equidad. Yo saludo a todas las mujeres y reivindico su lucha y considero que esa lucha valiosa tiene que seguir adelante porque aún nos esperan algunos años de confrontación para poder alcanzar esa justicia tan anhelada. Gracias. Ingeniero Rivadeneira, también el mensaje para las mujeres luchadoras de nuestro país. El mensaje sería para que en este día que se celebra mañana, 8 de marzo, que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977, sea un día de reivindicación de las mujeres,
de las luchas, igualdad de derechos y su participación plena en la sociedad, en el sentido de que estamos conversando en este momento, las mujeres que tienen igual trabajo que los hombres, tienen una remuneración menor y en muchos aspectos de la sociedad no tienen las mismas oportunidades y tienen que luchar. Eso no significa que el 8 de marzo, es declarado el Día Internacional de la Mujer, la pelea es entre mujeres y hombres, sino en reivindicación de estos derechos, como decía, en la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para una sociedad plena. Gracias, abogado Alarcón. Yo creo que el querer redimir los derechos de las mujeres es más importante que celebrar un día. Pero no obstante de eso, se ha creado el Día Internacional de la Mujer y nosotros lo que debemos hacer en calidad del otro género, simplemente juntarnos a ellas y hacer un solo puño para lograr las reivindicaciones que todo el pueblo ecuatoriano necesita. Perfecto. Agradeciendo la presencia aquí del abogado Alarcón, a nuestros panelistas vía telemática, Cira Fernández y al ingeniero Rivadeneira, darle las gracias por haber estado aquí con nosotros en Aguja de Opinión y recordarles que este programa sale por el auspicio y patrocinio de Grupo Exclusivo, Agencia de Publicidad y Marketing Digital. Estudios Jurídicos Sánchez y Sánchez, el doctor Javier Sánchez Holguín, con 40 años de experiencia en el ámbito legal. Negolevel, expertos en el área tributaria, administrativo y contable que le ayudarán con los trámites de pagos de multas que tengan con el SRI. Relexa, asesoría y patrocinio jurídico. Olvídese de gastos y trámites legales porque con Relexa es todo prepagado. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Gracias a todos.